de apoyo permanente, y nos parece que en aras de un hecho que él provocó, que era absolutamente legítimo, como era un cierto emplazamiento al Senado para que transparentara su relación con la aprobación de la ley de pesca, significó que el Senado, el honorable Senado de este país, cerró filas corporativamente destituyéndolo del cargo. Esa no era la respuesta de transparencia que como magisterio y como ciudadanos necesitamos, y en ese sentido es que nosotros emitimos esa declaración pública. Parto con eso porque ese es el contexto país en el que nos estamos moviendo, y sin duda alguna que hay una corriente fuerte que se ha ido empoderando de ese discurso de que se vayan todos. Y no nos sirve que se vayan todos, porque todos no son los corruptos, pero además porque tienen la manija en sus manos. Ellos son los que van a legislar nuestro proyecto de carrera, y todo lo que se legisla en este país tienen el poder, porque nosotros no estamos todavía en una etapa prerevolucionaria o revolucionaria para echarlos abajo y construir un Estado socialista distinto como a muchos nos gustaría. Señalo esto porque tiene que ver también con el grado de empoderamiento que han hecho nuestros maestros del necesario reconocimiento que debe tener la profesión docente. Y esto es un proceso nuevo, interesante, que hace 2 o 3 años atrás a lo mejor no era previsible, pero como nos negaron todo, como dice un cartel, ¿cierto?, perdimos el miedo, y la inmensa mayoría de los profesores hoy día tiene una gran ganancia, a mi juicio, una evaluación personal: el empoderamiento y el sentimiento de dignidad, y de que no se nos debe doblegar, y que podemos luchar en luchas muy difíciles como ha sido esto. Y que no va a terminar tan fácilmente, colegas, porque si bien es cierto, aquí hay un cierto democratismo hoy día instalado en términos de que todo tenemos que consultarlo, y poco menos que venimos interdictos los dirigentes a repetir lo que las bases nos mandatan, y eso tiene que llegar a un momento de equilibrio en que los dirigentes también podamos decir lo nuestro, porque a veces vamos a estar de acuerdo con las bases y a veces no. Y entonces, ¿en qué margen nos movemos los dirigentes? Reflexión difícil, porque por anga o por manga nos van a criticar. Digo esto porque mi región trae naturalmente acuerdo de continuar el paro indefinido, a pesar de que el paro se está deteriorando. Nosotros teníamos en un momento un 90% aproximadamente en la región. Bueno, ha ido descendiendo, hoy día podríamos decir alrededor del 50-60% está en paro. Pero la demanda por retiro la mantienen los colegas en nuestras asambleas. Por lo tanto, la traemos como insistencia. Se reconoce el desgaste que ha significado esto, el cansancio que se ha producido, y que no hay una definición clara, y eso esta asamblea tiene que resolverlo. Esta asamblea resolvió luchar en un paro indefinido por el retiro del proyecto. Avanzado todo lo que hemos avanzado, el retiro no se produjo y no se va a producir, porque el gobierno ha sido categórico en decirlo, el ministro anterior, la ministra actual, etc. Entonces, nos ha faltado permanentemente el plan B, y el plan B está operando en el hecho, cuando nuestros dirigentes nacionales van al rediseño real, y ese rediseño está avanzando. Por lo tanto, es necesario que lo digamos claramente, para poder llegar a la asamblea regional, a las asambleas comunales, y decirle con honestidad a los colegas: ¿saben? No nos resultó lo del retiro, estamos trabajando en el rediseño. Hay que decirlo así, con esa franqueza, porque eso es lo que estamos viviendo. No decirlo así produce roce y produce desencuentros que podemos superar. Nosotros reiteramos entonces el retiro del proyecto, pero nuestros asambleístas nos dicen: no nos cerramos al rediseño, habiendo algunos puntos intransables, y en ese sentido se trabajó en una comisión redactora cuyos insumos vamos a entregar a la mesa, que tienen que ver con ratificar propuestas que ya han estado surgiendo, enfatizar otras y pensar en el largo plazo cómo se va a ir construyendo esta carrera, porque el tiempo legislativo nos da margen como para poner muchos elementos. No queremos renunciar a nada de lo que hemos trabajado durante muchos años. Por el contrario, queremos que el espacio que se ha abierto nos permita instalar muchos temas y no solo los 5 puntos o los 11 puntos. Decimos, por ejemplo, que
como se instaló el proyecto de inducción y aparecemos nosotros mismos avalando la inducción, nosotros estimamos que este elemento puede caracterizarse de otra manera, sin que signifique gasto de recursos. Decimos, en una escuela democratizada, con directores líderes pedagógicos y no gerentes, con consejos de profesores resolutivos, con consejos escolares funcionando a cabalidad, la inducción se da de modo natural. No se requieren recursos, ni mentores, ni negociados de universidades para transformar mentores. Por lo tanto, decimos que los recursos de la inducción deben ir a respaldar al 50%, al 50-50 de las horas lectivas no lectivas. Renunciamos a la inducción. No nos parece importante. Dicen que no hay recursos, ahí hay recursos, pásenlos al 50 y 50 y algo vamos a poder aliviar la situación de los docentes. Además, nos parece que el espíritu conservador de la cultura escolar tendería a frenar o a no impulsar los afanes innovadores que naturalmente traerán los profesores jóvenes. Por lo tanto, desde el punto de vista de la cultura escolar, también pensamos que la famosa mentoría podemos prescindir de ella. Respecto del rol de los directivos, me queda una idea por lo menos que creo que no se ha dicho, por eso la voy a insistir en ella. Nos parece un error que el proyecto no considere en el mismo a los directores de los establecimientos. ¿Por qué razón? Porque ellos son docentes. Y si nosotros mantenemos la dicotomía de un proyecto de ley para los docentes de aula y otro proyecto de ley para los directivos, mantenemos la lógica de gerente-empleado y no una lógica de construcción de una comunidad educativa donde haya una cierta horizontalidad y donde de verdad puedan ser líderes pedagógicos estos directores que sí son profesores. Y es más, queremos proponer que al menos tengan un curso o un número significativamente pequeño, pero un número de horas aula los directivos. Y eso cambiaría la cultura escolar, junto con la derogación de la facultad de despedir al 5% y junto con la derogación de la facultad de formar equipos de confianza que están en la 20.501. Son pequeños, grandes aportes porque parecen pequeños, pero en la práctica podrían modificar efectivamente el ambiente escolar. Respecto al rol del CPIP, nos parece que está absolutamente equivocado en el proyecto. Tiene que ser el CPIP mismo como organismo estatal que se haga cargo del perfeccionamiento y no con los mecanismos de tercerización o licitación que aparecen en el proyecto, porque no nos sirve. Y además que el perfeccionamiento queda ligado a la discrecionalidad de los directivos también, entonces otra facultad que hay que restarle a los directores para que sea efectivamente democrática la participación en los perfeccionamientos permanentes. Bien. Nos parece que ya no se debe seguir hablando de 44 horas, eso es engañoso, que se evalúe la jornada escolar completa. Queremos avanzar a un nuevo tipo de jornada laboral, porque la jornada escolar completa, a nuestro juicio, no solo no ha cumplido su objetivo, sino que ha destruido la vida familiar de los docentes y de los estudiantes. Insistiremos en la universalidad de la carrera y seguimos pensando que muchos de los desencuentros que tenemos con este proyecto, al cual hemos calificado a neoliberal, tiene que ver con que no se sabe en qué terreno administrativo será aplicado, ya que debió despejarse primero la nueva institucionalidad. Tendría bastante más cosas que decir, pero se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muy bien.